Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase de hoy y vamos a aclarar el ejercicio 14 que tiene un defecto en su respuesta y también vamos a trabajar el ejercicio 15. Para eso vamos a dar algunas acotaciones importantes. Primero, señalar que la energía se mide en Joule, existe la energía cinética cuando hay velocidad y la energía potencial cuando se señala cierta altura. Y la energía mecánica finalmente es la cinética más la potencial. Si una de estas, por ejemplo, valdría 0, digamos que no tiene altura el objeto, igual, ¿no? Igual tendría energía mecánica, solamente que la energía potencial se anula. Y solamente consideraría la cinética. Bien, en algunos ejercicios habíamos visto un objeto volando y con una velocidad señalada de esta forma. De tal forma que yo señalaba que la energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Esta velocidad, como se dan cuenta, no estaba bien alineada de esta forma, ¿no? Que es una velocidad mucho más visible, ¿no? Pero cuando tenemos cierto grado de inclinación, parece no haber certeza, sin embargo, es la velocidad señalada, entonces era la velocidad que había que reemplazar. Es decir, no importa la forma, si está señalada de esta forma o si está señalada de esta forma, porque es la única velocidad señalada y es la que se toma en cuenta. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta el movimiento parabólico, ya que el ejercicio 14 y 15 señalan el movimiento parabólico. ¿Cuándo voy a pensar en el movimiento parabólico? Voy a poner aquí un sistema de referencia y voy a poner aquí un objeto, ¿ya? Digamos con un ángulo de 37, ¿ok? Que simplemente es disparado o lanzado de esta forma. ¿Ya? Y acá le voy a poner, por ejemplo, 50. ¿Ya? Y les digo que se lanza con una velocidad de 50. ¿Ya? Bien. ¿Sí? Cuando tenemos un movimiento parabólico, tiene un tratamiento distinto, porque el movimiento parabólico se define así, donde nosotros tenemos un valor fijo, digamos digamos que esto sea 50, ¿ok? Y esto se descompone en dos ejes. En el eje de X, porque no se puede analizar así, tal cual, inclinado. Entonces se descompone en el eje de X, donde trabajamos MRU. Y también descomponemos en el eje de Y, que va a tener las fórmulas y toda la aplicación y propiedades de lo que nosotros conocemos como caída libre. Por lo tanto, acá aplicamos fórmulas de caída libre y aquí aplicamos MRU. Ya, ¿y esto con respecto a qué? Con respecto a la velocidad, justamente. Esto se aplica para la velocidad. Con esto no deberíamos tener ningún problema, ¿ya? Y vamos a ver algunos detalles de qué es lo que tenemos que hacer cuando un objeto se lanza y nos pida la energía cinética, la energía potencial. Para empezar, esta velocidad de 50 es la velocidad en sí, es la velocidad real. Sin embargo, nosotros sabemos que esto se analiza en dos ejes, ya que generalmente trabajamos en dos ejes para comprender mucho mejor el problema. El primer eje es el de X, ¿no? Esto es X y esto es Y. ¿Ya? Y en este eje se trabaja siempre MRU. Si nosotros descompondríamos este ángulo, ¿no? Este ángulo de 37, es muy obvio que esto sería 4K, y esto sería 3K, y esto sería 5K. Pero ya sabemos que 5K es igual a 50, ¿no? Porque ya tenemos ese valor. Sabemos que ese lado vale 50. Eso significa que K vale, este pasa a dividir, ¿no? K vale 10. Sabiendo que K vale 10, significa que este lado sería 4 por 10, que es 40. Y este 3 por 10, 30. Y eso me da los siguientes indicios. La velocidad en X va a ser, como era 3K, 3 por 10, 30. ¿No? Perdón, 4, ¿no? 4K sería 4 por 10, 40. Quiere decir que esa es la velocidad en X, ¿no?
Y en el caso de Y, que sería aquí, ¿no? Lo voy a poner hacia este lado para que se pueda ver mejor. Recordemos que acá trabajamos caída libre. Aquí la velocidad inicial sería de 30, ¿no? Porque era 3K. Si nosotros nos damos cuenta, la velocidad en Y va a ir cambiando respecto al objeto se esté moviendo de esta forma, ¿no? El objeto va a ser así y se va a estar moviendo de forma de un movimiento parabólico así. Ya. Entonces, nosotros sabemos que en un movimiento parabólico la velocidad en X nunca va a cambiar. O sea, siempre va a ser 40. Siempre. Si lo analizo por aquí, por ejemplo, voy a tener que la velocidad en X va a seguir siendo 40. Y que la velocidad en Y sí va a cambiar. Por lo tanto, la velocidad resultante, que es esta, la real, ¿no? También va a cambiar. También va a cambiar. Un punto importante es señalar que recuerden que cuando el objeto llega al punto más alto, te dicen llega al punto más alto o llega a su altura máxima. ¿Ya? Cuando el objeto llega a su altura máxima, ¿no? Recordemos que la velocidad es cero, ¿cierto? Pero es cero en caída libre. Es decir, en este eje la velocidad va a ser cero. Definitivamente, cuando llega a su altura máxima. Ok, entonces ahí la velocidad va a ser cero, ¿no? Digamos que hasta la subida, en caída libre, hasta ahí va a ser cero. Y la velocidad en Y va a seguir siendo exactamente la misma porque en el eje de Y, perdón, en el eje de X se analiza el MRU. O sea, se realiza un MRU sí o sí. O sea, la velocidad es constante, no cambia. Entonces la velocidad en X va a seguir siendo 40. Por ejemplo, si yo quisiera hallar aquí la energía cinética potencial, siempre nosotros para hallar, por ejemplo, la energía cinética que requiere la velocidad, ¿no? Voy a tomar la velocidad real. O sea, ¿cuál pues? Porque acá yo tengo en X, en Y y la verdad que estoy un poco confundido. La velocidad real era esta, ¿no? 50. Ah, ya, pero ¿y acá cómo hallo pues la velocidad real? Porque acá, si este componente cambia, supongo que esto también va a cambiar. ¿Y cómo lo obtengo? Sí, la velocidad real se obtiene con el método de Pitágoras. Porque recuerden que esto se obtiene con este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Exactamente lo mismo aquí. Si ustedes ponen 40 al cuadrado más 30 al cuadrado, les va a salir, y a eso la raíz, les va a salir 50. O sea, ¿cómo es esto? Recuerden que Pitágoras se planteaba así. A, B y C. Acá voy a poner C. ¿Sí? O también lo podría expresar como un triángulo, ¿no? Pero vamos mejor así para que nos ubiquemos un poquito mejor. Ya. La fórmula era C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado. Eso es Pitágoras. Obviamente este cuadrado pasaba al otro lado como raíz, lo cual nos daba como resultado que C al cuadrado es igual, perdón, C es igual a al cuadrado más B al cuadrado y a todo eso la raíz. Este es el teorema de Pitágoras, ¿no? La raíz del cuadrado más B al cuadrado. Y exactamente lo mismo vamos a aplicar en cada punto del movimiento parabólico, ¿no? El movimiento parabólico es más o menos así, ¿no? Y después va a caer el objeto. Hasta aquí. Entonces, en cada punto del movimiento parabólico, voy a recordar yo que para hallar la energía cinética, cuando me piden la energía cinética,
no voy a trabajar pues ni con la velocidad en X ni con la velocidad en Y, sino con la velocidad resultante. Ahora, en este caso específico, cuando llega a su altura máxima, obviamente la velocidad en Y es 0. Entonces sería la velocidad resultante sería así, miren. En este caso la velocidad resultante sería la raíz de la velocidad en Y, que es 0. 0 al cuadrado es 0, pues, ¿no? Más 40 al cuadrado, que es la velocidad en X. Obviamente 40 al cuadrado más 0 es 40 al cuadrado. Se va a ir la raíz y me va a quedar 40. Ah, ya, entonces cuando la velocidad en Y valga 0, igual realiza mi Pitágoras, me queda la velocidad en X simplemente, ¿no? Claro, porque este es 0, pues. Entonces en este caso quedaría 40. Es muy rápido de determinar. Entonces la velocidad valdría 40, la resultante, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la velocidad vale 50. Esa es la velocidad que tendría que tomar acá. La de 50, que es la real, no es la resultante. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando el objeto cae por casualidad? Digamos que vuelve a caer, ¿no? Recuerden que la caída libre es comparable, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo así? Recuerden que era así en la caída libre. Si yo subo con 20, llego aquí con 10, digamos, estoy en subida, ¿ok? Y aquí con 0. En la bajada pasa exactamente igual. Aquí la velocidad sigue siendo 10. Y aquí la velocidad llegaría exactamente con lo mismo. O sea, las velocidades son comparables. ¿Ya? Entonces, si yo subo aquí, en el punto inicial, habían estas condiciones, en el punto final van a haber las mismas condiciones, porque las velocidades son comparables así. En subida y bajada pasa exactamente lo mismo. Entonces, donde analice, las velocidades van a ser iguales, en la subida y en la bajada. Aquí es la bajada. Por lo tanto, aquí en el punto final va a ser igual que el punto inicial. O sea, la velocidad en X va a ser 40, la velocidad en Y, en este caso ya sería la final, ¿no? Sería 30, y la velocidad real o resultante que me interesa valdría 50. Valdría 50. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Es importante, es muy importante. ¿Ya? Entonces recordemos esas pequeñas pautas de parabólico y ahora vamos a realizar el ejercicio 14 y 15. Bien, esto lo voy a borrar. Veamos el ejercicio 14. El ejercicio 14 tiene mal planteada la respuesta, voy anticipando eso, ¿no? Y por eso justamente no salí a la clase anterior, ¿ya? Pero no vamos a tener ningún problema ya que vamos a corregir, ¿no?, la respuesta, ¿ya? Solamente necesitamos esto y un poquito de interpretación. Entonces sabemos que la energía cinética, por ejemplo, aquí ya es de 50, ¿no? Perdón, para la energía cinética la velocidad es esta, está bien. Pero nos dice, en la figura mostrada, determine la energía cinética luego de 3 segundos. Y yo digo, ya, luego de 3 segundos no va a tener siguiendo esta velocidad, ¿no? Lo que va a hacer es un parabólico y está con un ángulo señalado. Entonces va a pasar algo así. No sé qué altura va a tener, porque no me dice que llega a su altura máxima, pero sé que va a estar en camino, ¿no? Por acá, más o menos. Ya. En este punto, lo que yo necesito hallar es la velocidad acá, porque me pide la energía cinética. O sea, la velocidad literalmente así, ¿no? Esta velocidad necesito por la energía cinética. Pero yo sé que esta se descompone en X y Y. Y eso me va a ayudar a encontrar sus componentes en X y en Y para con un pitagorazo poder hallar la velocidad real, ¿ya? Pero para eso tenemos que analizarla inicialmente, ¿ya? Inicialmente en XMRU, en Y caída libre, ¿ya?
Como es 50, es obvio que es el triángulo de 37, 53. Como 53 aquí está, no es 4K, 3K, ¿no? Es 3K, 4K y 5K. Como ya se han dado cuenta, este lado sí lo tengo, vale 50. Ah, ya, entonces 5K es igual a 50. Ajá. Entonces K vale 10. Ajá. Ya tenemos K. Entonces esto vale 30, porque es 3K, 3 por 10, 30. Y esto vale 40. Ajá. Y hay que ponerlo de una vez. Esto vale 30. Y esto vale 40. Listo. Ya. Como ya tenemos esto, ahora podemos analizarlo bien, ¿no? Yo sé que en X va a haber, o sea, en este eje va a haber MRU, en el eje de X, ¿no? Y en este eje va a haber la caída libre, pues, y fórmulas de caída libre. ¿Ya? Quiere decir que luego de 3 segundos, aquí va a seguir siendo 30 la velocidad. Lo que no sé es qué velocidad va a ser acá, porque han pasado 3 segundos. Pero como actúa como caída libre, y en este caso está de subida, entonces yo digo, a ver, ¿y puedo hallarlo? Sí. Porque en este caso la velocidad inicial sería 40, pues, la de inicio, ¿no? La calle. Ok, tengo la velocidad inicial que es 40, tengo el tiempo que es 3 y tengo la gravedad que es 10. Recuerden que con 3 datos en caída libre se podía hallar, o en MRV se podía hallar lo que quieran, ¿no? Bueno, yo quiero la velocidad final, ¿no? Porque quiero la velocidad luego de esos 3 segundos. Así la podemos hallar con la fórmula más básica de caída libre. Recuerden que hay 4 fórmulas solamente. En este caso, final es igual a inicial, como sube, menos gravedad por tiempo. La velocidad final es lo que no sé, es lo que quiero hallar. La inicial vale 40, menos la gravedad que vale 10, por el tiempo que vale 3. Es obvio que 10 por 3 es 30, y 40 menos 30 es 10. Entonces la velocidad vale 10, ¿no? Es decir, en este punto la velocidad final va a valer 10. Y listo. Ya tengo la componente en X que nunca cambia y la de Y que ya la hallé luego de 4 segundos, ¿no? Ahora, lo que yo quiero hallar es esta velocidad, ¿no? Que es la que me sirve, ¿no? Para hallar la energía cinética. Entonces, en este punto la energía cinética va a ser la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Pero todavía no sabemos V, ¿no? Ya. Vamos a hallar V. Como lo vamos a hallar por Pitágoras, porque sabemos que esto se halla por Pitágoras, ¿no? V es igual a 10 al cuadrado más 30 al cuadrado. Y a eso la raíz. Listo. Ahí está mi teorema de Pitágoras. 10 al cuadrado es 100 y 30 al cuadrado es 900. 900 más 100 es 1000. Entonces sería la raíz de 1000, pues. Ahora, la raíz de 1000 no es exacta, pero yo podría decir y pensar, a ver, entonces dos números que multiplicados me den 1000 y que uno de esos tenga raíz, porque después de todo esto se puede desglosar de la siguiente forma. Yo ya estoy pensando en 100. 100 por 10 es 1000, ¿no? Sabemos que cuando hay radicación o raíz, esto se hace por conveniencia, por ejemplo, ¿no? 100 por 10 es 1000, es lo mismo decir raíz de 100 por raíz de 10 es raíz de 1000. O sea, lo puedo separar de esta forma. Es lo mismo. ¿Por qué hago esto? Porque sé que raíz de 100 sí tiene raíz exacta, 10. Y la raíz de 10, no, eso no tiene raíz exacta. Entonces lo dejamos así. Entonces la velocidad es 10 raíz de 10. Esto resuelto y la raíz de 10 que no la puedo resolver. Y así queda. ¿Listo? Ya, 10 raíz de 10. Esa sería mi velocidad. Ahora la reemplazo para hallar la energía cinética en este punto.
ya sé que la velocidad es 10 raíz de 10 y esta es la velocidad que me sirve, ¿no? Se le llama también velocidad resultante, esta. Entonces, la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Ya. ¿Tenemos la masa? Claro que sí, es de 4 kilogramos. ¿Y tenemos la velocidad luego de 3 segundos? Sí, es esta. Entonces ya podemos hallar. Ajá, ya podemos hallar. La energía cinética es igual a la masa, que vale 4 por la velocidad al cuadrado, que sería 10 raíz de 10, ¿no? Y ahorita pongo la raíz, sobre 2. Bien, y recordemos que la velocidad está al cuadrado, ¿no? Es decir, todo esto al cuadrado, sobre 2. Voy a checar esto un poquito para que entre todo el ejercicio. Listo. Ya. La energía cinética es igual a 4 por el cuadrado, afecta a ambos, ¿no? Sería 10 al cuadrado. Y la raíz de 10 al cuadrado, pues el cuadrado con el cuadrado se va, ¿no? Pero pongámoslo de una vez, me parece. Ya. La energía cinética es igual a 4. Este cuadrado, como les digo, afecta a ambos números que están adentro, que están multiplicándose. O sea, es 10 al cuadrado y raíz de 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100 por la raíz de 10 se iría, el cuadrado con la raíz se van y me queda 10 sobre 2. Ya. Obviamente 4 entre 2 es 2. 100 por 10 es 1000. 1000 por 2 es 2000. Joule. Porque la energía se mide en Joule y yo no tengo ningún problema con la conversión porque acá todo está en medida oficial, si se han dado cuenta, ¿no? Por eso opero los números sin ningún problema y no poniendo las unidades físicas. Pero al menos en las respuestas sí debería ponerlos. Por ejemplo, la velocidad es metros por segundo y la energía se mide en Joule. Miren. Ya, a ver. Acá se está bien, ¿no? 1000 por 4. 4000 entre 2, 2000. Sí, está bien. Y esa sería la respuesta, 2000 Joule. Ahora, en las respuestas aquí decía 200 Joule, está mal pues. Debe ser 2000 Joule. Ya, esta sería, pero con un 0 de más. Ya. Bien, ahora basados en esto, vamos a hacer el ejercicio número 15. ¿Ya? Y esto pues lo voy a achicar así. ¿Ya? A ver. Y ahora voy a poner aquí el ejercicio número 15. Que es un complemento, ¿no? Se arrastra del ejercicio 14. Y me dice, del ejercicio anterior, determine su energía mecánica luego de 8 segundos iniciado el movimiento. ¿Ya? Aquí tenemos un detalle muy importante. Y es que, voy a poner esto por acá. ¿Ya? Y es que nos dice, o nos está cambiando el tiempo, luego de 8 segundos iniciado su movimiento. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, nosotros sabemos que literalmente inició así. Este es su inicio. Y el inicio, nosotros ya sabíamos sus componentes de inicio, ¿no? El componente de inicio aquí, ya por dato, valdría o valía 30, ¿no?
y el componente de inicio en Y valía acá 40. O sea, la velocidad en X, que era siempre es constante, valía, voy a poner la velocidad en X ya, el eje de X, valía 30. Y la velocidad en Y, que sería la velocidad inicial en caída libre, valía 40. Pero me está diciendo que H, la energía mecánica, es decir, la energía cinética más la potencial, luego de 8 segundos. Luego de 8 segundos yo debería de saber dónde está pues el objeto o qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que está por aquí ya, que está en subida o en bajada, por acá, ya digamos. Pues tengo que hallar su componente en X y tengo que hallar su componente en Y. O sea, tengo que saber qué velocidad tiene, ¿no? Ahora, otra cosa que también necesito saber, en este caso, es la altura. Porque si quiero hallar la energía mecánica, necesito la altura. Ah, ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hallar la velocidad y también tenemos en Y, después de 8 segundos, y también tenemos que saber cuál es la altura. Porque si no, no vamos a poder hallar la energía potencial, ¿no? A ver, y con los datos que tengo aquí, ¿puedo hallar la altura luego de 8 segundos? ¿Sí? Tienes la inicial, tienes el tiempo y tienes la gravedad. Quiere decir que sí podría hallar la altura. Entonces, primero hallemos la altura para ver dónde se encuentra el cuerpo, ¿no? Y de paso sacamos el dato para la energía potencial. Ya. Datos. Ahora lo ponemos de una vez, porque tengo la velocidad inicial de 40, yo sé que la gravedad en caída libre es 10, y sé que el tiempo es 8. Tengo tres datos suficientes para hallar la altura. ¿Qué fórmula aplicaría? Recuerden que solo hay 4 fórmulas, ¿no?, de la caída libre. Me conviene esta, me parece. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo, como sube, menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Listo. Con esto voy a poder hallar la altura a la que se encuentra después de 8 segundos. Sé que en Y la velocidad inicial es 40, obviamente trabajo con esta, ¿no? Porque aquí estoy realizando la caída libre. La altura es igual a la velocidad inicial, que vale 40, por el tiempo, que vale 8, menos la gravedad, que vale 10, por el tiempo al cuadrado, que vale 8 al cuadrado, sobre 2. Ya. Bien, 8 por 4 es 32, entonces la altura está valiendo igual a 320, menos 8 al cuadrado es 64 por 10, 640 entre 2, 320. Entonces la altura vale 0. Después de 8 segundos la altura vale 0. ¿Eso qué significa? Significa que ya ha dado todo el recorrido, pues, ¿no? Literalmente el objeto, lo que ha pasado con él es lo siguiente, ¿no? Ha hecho su respectivo parabólico, pero ya ha circulado así. Ha ido así, ha subido y ha bajado. Y para que la altura sea 0, significa que ya cayó, pues, ¿no? Lo voy a poner acá ya. Cae, pues. Acá lo pongo, pues. O sea, hizo esto. Subió y bajó. Subió, llegó a su altura máxima y cayó. Después de 8 segundos está cayendo. Está llegando al mismo punto, al mismo nivel de referencia, porque tiene altura 0. ¿Y ahora cómo hago para hallar la velocidad, todo? Ya no necesitamos pensar en nada, pues. Recuerda lo siguiente, ¿no? Mira, en el eje de X la velocidad nunca cambia. Por lo tanto, tiene que ser también 30. Ya. Pero me faltaba también la velocidad en Y. Sí,
Pero fíjense en lo siguiente. En la caída libre, algo que quizás no recordamos es que cuando un cuerpo subía y luego bajaba, habían leyes. Y la primera ley, o una de las primeras, era que las velocidades eran comparables. Si yo comparaba la velocidad aquí con la de aquí, eran exactamente igual. Si comparaba la velocidad aquí con la de aquí, eran exactamente iguales, ¿no? Y aquí tenían la común, ¿no? Que era cero, ¿sí? En la altura máxima. ¿Eso qué quiere decir? Que como también es caída libre, ¿no? Porque en el eje de Y se analiza la caída libre como caída libre, ¿ya? Cuando caiga y cuando esté al mismo nivel, exactamente las velocidades son iguales. O sea, aquí también debe ser 40. Subida y bajada son comparables exactamente, ¿ya? En velocidades. Al mismo nivel son comparables, o sea, son iguales, ¿ya? Entonces, esto vale 40 también, pues. O sea, la velocidad que sería la velocidad final en este caso, ¿no? Aquí sería 40, ¿no? Porque acá analizo caída libre, ¿no? Pero en fin, a mí lo que me interesa es la velocidad resultante del Pitágoras, o sea, esta. Y es muy obvio que también sería 50, pues, ¿no? Ah, ya. Entonces acá la velocidad que voy a utilizar, o siempre yo utilizo, cuando tengo estos tipos de movimientos con ángulo, ¿no? Yo utilizo la velocidad resultante del Pitágoras, ¿no? Ajá. Y en este caso vale 50, bueno, igual. Igual que acá. ¿Ya? Si no lo hacen, ¿no? 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, la raíz, y les va a salir 50. ¿Ya? ¿Ya? Como quiero la energía mecánica, yo sé que es la cinética más la potencial. ¿Ya? La energía mecánica es la cinética más la potencial. En la cinética es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Y en la potencial sé que es masa por gravedad por altura. Pero como en este punto ya me di cuenta que no hay altura, obviamente la altura va a ser 0. Y multiplicado por todo esto se va a ir, pues. Entonces no hay energía potencial, es muy obvio. Entonces es muy obvio que esto se va a ir. Entonces, o sea, va a ser 0. Entonces solamente me va a valer la energía cinética, ¿no? ¿Ya? Porque esto ya es 0, ¿no? ¿Ya? La masa, entonces, hallemos, a ver. Energía mecánica sería igual a la masa que vale, ya la teníamos del dato anterior, valía 4 kilogramos, porque recuerden que es el ejercicio arrastrado del 14, ¿no? Ya, la masa era 4, la velocidad al cuadrado en este caso sería 50 al cuadrado sobre 2. Esto más la energía potencial, que es masa por gravedad por altura, que ya sabemos que sea nula y es 0. Entonces sería 50 al cuadrado, y acá queda 2, ¿no? 4 entre 2 es 2. Ya. Entonces la energía mecánica sería 4 entre 2 es 2, 50 al cuadrado es 2500, ¿no? ¿Sí? Entonces la energía mecánica sería 5000 Joule. Sí, porque todo está en medidas oficiales, segundos, kilogramos, metros por segundo, ¿no? No hay ningún problema. Ya, entonces, esa sería la respuesta del ejercicio número 15. Conclusión, necesitamos, ¿no? Necesitamos trabajar como un movimiento parabólico y siempre la velocidad considerada
definitivamente es esta. ¿Ya? Cuando hay un movimiento parabólico con ángulo. Listo, eso es todo, chicos, y nos vamos a quedar ahí en este pequeño review. Son 2 ejercicios importantes y con eso tenemos completos los ejercicios de aplicación, y ahora toca a ustedes todos los de tarea domiciliaria que son para practicar. ¿Ok? Nos vemos hasta la siguiente.